Entonces, básicamente lo que ha pasado ha sido que a lo largo del día de hoy ha habido una escalada progresiva cada vez a más, hasta ahora que ya sabemos que se ha acabado un poco todo, en donde en el noroeste de Siria, como ya sabéis, zona controlada por los rebeldes sirios, ha habido una ola de violencia contra la presencia turca en la zona y bueno, esto ha sido debido a varios factores. Un poco el factor, como la gota que ha colmado un poco el vaso, ha sido algunos pogromos antisirios que se dieron ayer en Turquía, en la ciudad de Kayseri, en la región de Capadocia, en la que, bueno, al parecer hubo un caso de un asalto y violación por parte de un hombre sirio a un menor allí en esta ciudad, por lo que surgieron diferentes ataques y quema de propiedades de sirios, de vehículos, ataques contra personas, contra refugiados sirios, etcétera. Entonces, bueno, esto ha sido un poco la causa más inmediata que ha hecho estallar esta violencia antiturca en Siria, pero bueno, también ha habido otros factores que vamos a ir analizando, unos factores un poco más profundos que vamos a ir analizando. Pero bueno, como ya ha dicho Jorge, esto parece que ha terminado y bueno, pero está bien analizarlo porque no se queda aquí y no creo que se quede aquí y además que esta situación en esta zona siempre está a punto de estallar continuamente. Recordemos como siempre un poco, pues, hacer una introducción general a la situación. Desde el año 2016 y en sucesivas operaciones militares, Turquía ha ido capturando parte del territorio de Siria con la ayuda, el apoyo o respaldando al ejército, a lo que se llama el Ejército Nacional Sirio, que es una agrupación de diversas unidades militares de fuerzas rebeldes anti-al-Assad que se han agrupado bajo el paraguas de Turquía en esta última década de conflicto en Siria. Como podéis ver en el mapa que estáis proyectando en pantalla, pues estas unidades, este SNA, está ubicado principalmente en el noroeste de Siria y un poco en el norte también, en esas distintas tres grandes zonas, por decir cuatro grandes zonas, en las cuales pues ha habido operaciones militares turcas que les han dado el control, una relativa ocupación de estas zonas, que veis con un montón de banderas turcas en el mapa. Eso me parece bastante claro en ese sentido. Entonces, lo que ha pasado es algo que tiene, digamos, tres grandes pilares. Por un lado, el primer gran pilar que mencionaré a este respecto es qué pasa con los refugiados sirios en Turquía. Han sido un tema contencioso durante las distintas campañas políticas de los últimos años, son un tema polémico y en los últimos años se han producido en múltiples ocasiones, que de hecho son las cosas por las cuales esto nos ha pillado un poco por sorpresa, pogromos o ataques contra estos refugiados sirios, estos intereses de refugiados sirios. Hablamos de viviendas, hablamos de negocios, hablamos de propiedades en general, que han sido atacadas por grupos nacionalistas turcos y por multitudes en general. Realmente no necesariamente organizaciones, por así decirlo, sino que en general han surgido pues distintos incidentes, pues han producido estos programas. Y como digo, no es algo novedoso, no es lo que ocurrió hasta ahora, ni mucho menos. Ha ocurrido de manera puntual en los últimos, me atrevo a decir, 8 años. Hay ahora mismo en Turquía, no quiero equivocarme con la cifra, no sé si tú lo tienes en mente, cuántos refugiados sirios hay ahora mismo en Turquía. Creo que son 3,5 millones, pero si tú tienes la cifra en mente, Pablo, pues para corregirme. Yo iba a decir 4 millones, pero sí, más o menos es. Pues entre 3 millones y 4 millones de refugiados sirios en Turquía son un montón. Es un asunto muy importante a nivel nacional para Turquía. De hecho, Erdogan muchas veces ha hablado de cómo gestionar a esta población siria en Turquía. Es una de las razones para lanzar nuevas operaciones militares en Siria, para crear espacios donde volcar a esa población. Unos muchos argumentos.
Es decir, hay unas tensiones latentes de largo recorrido entre la población, entre ciertos sectores de la población turca y esta masa de refugiados sirios. Pero esto por sí solo, como hemos dicho, no había producido antes problemas de este tipo en las zonas de ocupación del noroeste de Siria. Lo que muestra, entre otras cosas, que hay otros, si bien esto ha podido ser el detonante de la violencia de hoy, hay otros factores, otros elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de cuál es el motivo de que se ha producido esta violencia. Uno de estos podemos encontrar las declaraciones de Erdogan del pasado viernes, en las cuales abrió las puertas a una normalización con Al-Assad, diciendo que no había ningún obstáculo relevante a la hora de normalizar las relaciones entre Damasco y Ankara. No sé si quieres añadir algo tú sobre esto, Pablo. Sí, efectivamente. Bueno, este proceso de acercamiento ya se estaba dando antes. Lo que pasa es que bastante tímido porque hay porque Siria es un percal y es muy difícil conseguir que se normalicen las relaciones entre Damasco y Ankara. Pero sí, bueno, ya había algún avance antes de las elecciones presidenciales turcas entre Damasco y Ankara, mediados por Rusia, porque a Rusia también le interesa mucho que una normalización de estos dos países. Y bueno, las elecciones cortaron un poco el proceso y bueno, también con lo que decías de los refugiados sirios, es tan importante en Turquía este tema que hasta en la campaña electoral de las elecciones era un tema central e incluso el partido de la coalición esta de oposición afirmaba que si ganaban, uno de sus principales objetivos era normalizar las relaciones con Assad, con Damasco, y así poder deportar a toda esta masa de refugiados sirios a su país de origen. Entonces, aquí vemos un poco la magnitud, ¿no? Y, joder, me he perdido, no sé, no sé ya por dónde, qué estaba contando. No, no te preocupes. Y bueno, también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta está relacionada con lo que hablamos antes de cómo está dándose este proceso de normalización de las relaciones entre Turquía y Siria, o al menos cómo puede llegar a darse, es el hecho de cuál es el papel de todas estas fuerzas armadas rebeldes, todos estos grupos rebeldes que forman el SNA. Lo primero que hay que entender es que el SNA es simplemente un término paraguas para un montón de organizaciones que realmente funcionan de manera autónoma y que tienen identidades e intereses variados, vamos a decirlo así. Algunos de estos grupos han funcionado completamente como mercenarios para Turquía. En la última década hemos visto cómo Turquía los ha desplegado fuera de Siria, los ha mandado a Libia, los ha mandado a Azerbaiyán, los ha mandado más recientemente a Níger, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, que ya no están luchando realmente por esa causa anti-Assad, ¿no? Son simplemente grupos armados que se han vinculado a Turquía y están luchando pues por el mejor postor, que este caso es Turquía. Y luego están otros que continúan manteniendo como una parte fundamental de su identidad el rechazo al Assad, esa hostilidad con Al-Assad, y que por lo tanto, y esto explica el porqué del pasado, lo que ha pasado hoy, muchas de estas pequeñas facciones tienen tiranteces con el gobierno turco. Y estas tiranteces se han manifestado hoy cuando varias de estas unidades se han puesto del lado de los manifestantes, de los que están llevando a cabo los disturbios antiturcos en Siria, y se han producido varios tiroteos y enfrentamientos, donde además también parece que varias de estas unidades han intentado aprovechar el caos general para ponerse a saldar cuentas en rencillas varias de carácter local. Este carácter desagregado de esas fuerzas armadas sirias rebeldes que están en la zona y esa falta de encontrar entre estas mismas es en buena medida también un segundo pilar para mí de lo que explica el porqué de esta situación actual. Y luego en un tercer lugar, bueno, antes de decir eso, también hay que hablar un poco, como estáis comentando por el chat, mucha razón, llevamos ya más de 13 años de guerra en Siria
Dice pronto, llevamos más de 13 años de guerra en Siria. Ya. Y no tiene perspectivas de que vaya a resolverse particularmente pronto. Lo cierto es que es un conflicto que está, no diría plenamente congelado, a pesar de que no hay movimiento en los frentes de hace mucho tiempo, concretamente desde marzo de 2020. A pesar de que sí que hay bombardeos, intercambios de artillería y demás, ¿vale? O sea, por eso no digo que está plenamente congelado, que el frente no se mueve. Pero precisamente los problemas por el cual no se resuelve en buena medida es por la inmensa participación de actores extranjeros, ya sea Estados Unidos, Rusia, Irán, Israel y Turquía, principalmente. Y como todos estos son generalmente impedimentos para cualquier tipo de resolución interna del conflicto sirio, porque sus intereses lo mantienen bloqueado hasta cierto punto. Es importante siempre recordar esto porque es algo muy relevante. Exactamente. Es que además una de los puntos que pone siempre Assad sobre la mesa cuando hablan de un hipotético acercamiento entre Turquía y Siria es lo primero, que no haya fuerzas turcas o fuerzas terroristas, como ellos llaman, sobre su territorio. ¿Qué pasa? Que esto es muy difícil porque todas estas fuerzas, todas estas fuerzas del SNA, el Hayat Tahrir al-Sham, etcétera, son, aunque parezca que no, son grupos con mucha capacidad militar, con unos intereses propios, con mucha autonomía. Entonces, tampoco sería fácil desarmar y hacer como si no hubiese pasado nada con todo esto. Además, están súper fragmentados, tienen muchísimos conflictos internos por el control de territorio, por el control de pasos fronterizos, de a ver quién cobra los impuestos, tal. Entonces, habría que ver cómo se puede. Bueno, y luego por otro lado también está toda la zona kurda, en la que hay una muy fuerte presencia estadounidense. Bueno, sí, por supuesto, tenemos que tener en cuenta cómo esas SDF son ese otro mosaico increíblemente complejo que ya hemos visto en el último año varias veces cómo ha estado cerca de descomponerse internamente con esos enfrentamientos entre las tribus árabes de la zona de Deir ez-Zor contra ese núcleo central de las YPG kurdas y cómo todo esto está siendo algo muy complicado también en esa zona amarilla que veis del mapa, ¿vale? Estamos hablando ahora de la zona amarilla, que es la zona donde están esas fuerzas democráticas sirias y donde mantiene una cierta presencia todavía Estados Unidos, aunque más reducida de la que tenía otrora, con algo también de presencia de Rusia, después de los acuerdos que hubo durante el intento de salida de la zona que hizo Donald Trump durante su presidencia, y que también pues, es muy complicado internamente esa zona. Luego, pues básicamente tenemos este mosaico de estas tres piezas, vamos a decir así, ¿no? Que son la Siria de Assad con las presencias de Rusia e Irán, la Siria rebelde con la presencia turca mayormente, y luego la Siria de las SDF con esa división y con presencia estadounidense, ¿no? Tenemos esa gran división. Y luego, hablando de divisiones, es importante señalar también el cómo los acontecimientos de hoy muestran en parte la contradicción inherente que existe dentro de la intervención turca en Siria. Porque, ¿por qué está Turquía en el interior de Siria? Por principalmente los kurdos, por impedir cualquier tipo de establecimiento de una unidad política kurda no avasallada o al menos no colaboracionista, como podría ser el Kurdistán iraquí. A lo largo de su frontera, en parte de esa larga lucha contra los movimientos armados kurdos. En ese sentido, queda claro que si Turquía hubiera querido realmente tener una postura más anti-Assad, la hubiera podido tomar en el pasado. La tuvo, de hecho, en los primeros etapas. Entonces,
esa contradicción entre esa agenda turca y esa agenda de los proxies turcos, que por un lado son anti-Assad y por otro lado, como decía antes, algunos ya son simplemente mercenarios al mejor postor, que de manera constante es Turquía, pues nos encontramos con esta circunstancia de que esa contradicción da lugar a choques como el de hoy y que es muy probable, en mi opinión al menos, que se vuelvan a dar en el futuro, en tanto en cuanto no cambie drásticamente la situación en Siria, que por el momento no tenemos ningún motivo para creer que va a ser así. Efectivamente. Y luego también habría que, bueno, o sea, hoy hemos visto esta escalada de violencia por parte de miembros del SNA, que al fin y al cabo es el grupo de facciones más cercana dentro de lo que es Siria, más cercana a Turquía. O sea, si estos grupos se han, bueno, o al menos algunos miembros se han rebelado contra Turquía en algunos momentos, ¿qué puede pasar con Hayat Tahrir al-Sham? Que es, yo diría, bastante más capaz militarmente, políticamente, más autónomo, más radical a nivel ideológico, islamista y, y con unos intereses más alejados. A ver, también tiene intereses en que Turquía esté ahí un poco metida por un poco la protección que puede obtener contra Assad, contra Damasco, pero en algún momento esto también estallará. No sé cómo lo